Bendito sea el Señor Jesucristo, gloria, gloria al Señor Jesús. Pues hermanos, Dios me los bendiga en esta bonita mañana. Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios. Siempre lo digo en cada inicio de cada predicación porque creo que es una mini enseñanza, ¿no? Un mini mensaje que para mí es importante, de que como personas de Dios, pues Dios sea con nosotros, pero también nosotros seamos con nuestro Dios, porque separados de nuestro Dios pues nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos porque Él nos da la fuerza. Y felices y dichosos que tengamos hambre y sed de nuestro Dios, porque vamos a ser saciados. El que come y bebe del Señor Jesucristo no se debilita, no se muere, no va rumbo al panteón, porque mi Dios no causa eso. Mi Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el que esté adorando a nuestro Dios, siempre se lo digo, síguelo haciendo, porque Dios trata con tales personas, con tales adoradores, que le adoren, que le sirvan en espíritu y en verdad. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo en esta semana estuve orando al Señor, que decía: Dios mío, no sé qué vaya a predicar, qué vaya a enseñar. Y acostado, meditando, pensando, hablando con el Señor, preguntándole qué voy a predicar, el Señor me dice: Marcos capítulo número 5, y empiezas con el Gadareno. Y bueno, Marcos capítulo 5 lo vamos a predicar casi las tres cosas de las cuales habla. Gadareno, pues ya hablamos, ¿verdad? Y ahora seguimos con la mujer que tocó el manto de Jesús. Después terminamos con la hija de Jairo. Y todo eso está en Marcos capítulo número 5. Y dice entonces el título, para los que les gusta anotarlo, así se titula la enseñanza: la mujer que tocó el manto de Jesús. Marcos capítulo número 5. Bendito sea el Señor Jesús. Marcos capítulo número 5. Digan amén cuando tengan Marcos capítulo número 5. Vamos a empezar con el verso número 25. Dice así la Biblia, Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Padecía o sufría de este problema, esta mujer. Pero también puede tratarse también de un hombre, ¿no? Bueno, el pasaje bíblico no, está tratando de una mujer, pero también se puede decir que también un hombre puede, porque lo voy a presentar más adelante, puede padecer, quizás no de la misma manera, de la misma forma, con el mismo problema, sino con un problema diferente, ¿verdad? También puede ser un hombre, puede sufrir por algo, ¿no? Puede padecer por algo. Esta mujer, dice la Biblia, que padecía o sufría ya por largos 12 años de flujo de sangre. Vamos a Deuteronomio capítulo número 12. Pongan atención, mira lo que dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios, en Deuteronomio capítulo número 12, y vamos a ver el verso número 23. Dice así la Biblia: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida. Entonces, si volvemos a Marcos capítulo 5, verso 25, dice la Biblia: pero una mujer que desde hacía 12 años sufría o padecía de flujo de sangre, o sea, tenía sangrado constante por largos 12 años. O sea, la vida se le estaba yendo, porque según la Biblia, la vida está en la sangre. ¿Verdad, hermanos? Entonces, imagínate, 12 largos años que la vida se le está yendo. Te alabamos, bendito Dios. En Hechos 21 al 25, dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios, así de esta manera:
Hechos 21-25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, o sea, personas no judías que han creído en el Señor Jesucristo, dice así más adelante: nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, de lo que habló más antes de lo que sigue, solamente que se obtengan o que se cuiden de lo sacrificado a los ídolos, no se involucren, que no participen, también de sangre, o sea, que no comamos sangre, porque algunas personas dicen, eso está en el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento, estamos bajo la gracia de nuestro Dios. Pues si la Biblia en aquel entonces, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento se enseñó, se dijo que no debería de comerse sangre. Hoy, para nosotros los cristianos en día, también se nos prohíbe en el Nuevo Testamento de no participar, de no comer, por decir un cabrito en sangrita, ¿no?, cualquier otro animal. No nos es permitido, porque estamos comiendo vida. ¿Me explico? Y Dios no nos manda que comamos vida de nadie. Amén o no amén. También de ahogado y de fornicación. Eso está prohibido. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, dice la Biblia en San Juan capítulo 14, verso 6, me imagino yo que ya sabes lo que dice ahí, pero busca si quieres. Y dice así en el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el dador principal de nuestras vidas. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis? Capítulo 1, donde dice la Biblia que Dios nos crió a su imagen y a semejanza de Él, varón y hembra nos crió, ¿verdad? Y la Biblia dice en Génesis 2, en el verso número 7, que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento o espíritu o alma de vida. Él es nuestro Dios, el autor de la vida. Amén. Y Él lo dice aquí en San Juan capítulo 14, yo soy la vida, Él es la vida. Tú vives porque Él quiere que vivas, ¿no? Yo vivo porque Él quiere que vivas. Vivimos porque Él quiere que vivas, pero cuando Él ya dice, ya no más vives, ya no más vives. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor Jesús. Él da la vida y Él la quita. Él es el dueño de la vida. Amén. Dice la Biblia en San Juan capítulo 5, verso 39 al verso número 40, así de esta manera. Miren lo que dice la Biblia. San Juan 5, 39 al verso número 40. Escudriñad las escrituras, Jesús le dice a unos religiosos que tenían Biblia y que vivían ahí no checando las escrituras. Pues Jesús les dice, escudriñen o sigan inspeccionando la Biblia, sigan investigando la Biblia, porque a vosotros, a ustedes, les parece que en ellas, en la Biblia, en las escrituras, tenéis la vida eterna. Pero las escrituras no dan vida eterna, hermanos, ¿verdad? Te dan información de quién es el autor de la vida eterna, o de la vida misma, ¿no? Dice, y ella, las escrituras, la palabra de Dios, son las que dan testimonio de mí, el autor de la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Dice el verso número 40, y no queréis venir a mí, o sea, Jesús, para que tengáis vida, porque Él es el autor de la vida. Él es la vida, ¿no? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En la mañana que me levantaba, le decía al Señor, gracias Dios mío, porque me das vida. Y todos los días lo hacemos. Gracias Dios mío por la vida, por la salud que nos das hoy en esta bonita mañana. Porque por ti vivimos, Señor Santo. Ahora vayamos a Marcos capítulo número 5, verso 26. Marcos capítulo 5, verso número 26. ¿Cómo se titula la enseñanza? La mujer que tocó el manto de Jesús. Gloria a Dios. Una mujer que ya pues tenía, según la Biblia, 12 largos años de estar padeciendo de este problema, de esta situación. Amén. La vida se le estaba yendo, la vida se le estaba escapando. Pero aprendimos donde la Biblia nos dice que Jesús es la vida. Que si vamos a Él, Jesús les dijo a los religiosos, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que las escrituras tienen vida, pero las escrituras dan testimonio de la vida, o sea, de Jesús. Y no quieres venir a mí para que te dé vida, porque Jesús es el autor de la vida. ¿Sí o no?
Entonces Marcos 5:26 dice, si la Biblia, y había sufrido mucho de muchos médicos, había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Cómo esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos? Pues imagínate hoy en día, cuando la mujer padece así, de esa manera, ¿no? De flujo de sangre. ¿Cómo la maltratan, no? Todo el trabajo que hacen con estas pobres mujeres, pues ahí, en su parte vaginal. Yo he oído, me he dado cuenta de que personas que por los doctores han sufrido mucho, porque pues, la maltratan, ¿verdad? A veces hasta la matriz le tienen que sacar, le tienen que quitar. ¿No? ¿Es cierto o no? Amén. Por problema de flujo de sangre, porque la menstruación se ha descontrolado, ¿no? Como que se destornilló y no tiene control. Y Dios ha dejado el control en ese asunto, ¿no? Con respecto a la mujer. Pero dice la Biblia que esta mujer había sufrido mucho, nada más imagínate, de los médicos, de los doctores. Y algo más, aparte de sufrir por los médicos, pues gastaba todo lo que tenía en los médicos, porque tenían que pagarles. Amén. No sé si había chip en aquel entonces o Medicare. Yo creo que no, porque aquí dice que gastando su dinero. Ya alabamos, bendito Dios. Gastando su dinero, todo lo que tenía. Y luego dice más adelante, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Le iba peor a esta pobre mujer. Terrible. Dice 2 de Crónicas 16, 12 al 13. Noten este punto y es importante. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, bendito Dios. 2 de Crónicas 16, 12 al 13 dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a ¿quiénes? A los médicos. Esa es la tendencia que casi todos tenemos, los seres humanos. En vez de buscar primero a Dios, buscamos a los médicos. ¿Sí o no? Buscamos a los médicos. Y yo no digo, y nunca diré que no vayas con un doctor. Ve con un doctor. Bendito sea el Señor Jesús. Pero según la Biblia nos enseña que a veces el doctor no puede hacer lo que Jesús puede hacer por ti. ¿Sí o no? Lo vemos en el caso de la misma mujer de flujo de sangre, gastando todo lo que tenía. Ella siempre con el doctor se llevaba la bolsa. Con Jesús vino sin ningún signo. A lo mejor porque ya no tenía o porque no le gustaba, ¿verdad? Ahí con Jesús llevar dinero. A lo mejor con el doctor hasta prestado pedía y no le daba vergüenza. Cuando oía quizás al pastor, pues pide prestado para que apoyes la obra. Hoy nomás me quieren tracalar, me quieren encharcar. ¿Quién sabe? No, se lo estoy diciendo yo. Bendito sea el Señor Jesús. Pero gastó todo lo que tenía y los doctores no podían hacer nada con esta mujer, ¿verdad? ¿Qué si no pagaba diezmos? El Señor como quiera le estaba sacando de alguna manera su dinero, porque si no lo das como quiera te lo saca el Señor. Ya está más. ¿Me explico? Pero yo sé que con el doctor se los darás, al Señor no se los vas a dar, más que seguro, cada quien, ¿verdad? Segunda de Crónicas, entonces dice la Biblia que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de ese reinado. En 2 de Crónicas 16, 2 y 13, en la traducción lenguaje actual, lo dice así de esta manera. A los 39 años de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Sin embargo, tuvo más confianza en los médicos que en la ayuda que Dios podía brindarle. En el año 41 de su reinado, Asa murió, porque los doctores no pudieron hacer nada. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, Padre bendito. Yo doy gloria a Dios por los doctores, pero entiendo de que el doctor está limitado.
Y entiendo de que mi Dios no está limitado a nada. Bendito sea el Señor Jesús. Fueron como 3 años de este hombre aferrado a su confianza a los médicos para que recibiera su sanidad. Fracasó, murió, fue sepultado. Los médicos no pudieron hacer nada por él para que se restaurara. Dice la Biblia en Marcos 10, 23 al 24. Entonces Jesús, te alabamos, bendito Dios. Marcos 10, 23 y 24. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios a los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. La persona tiene dinero y dice: no, hombre, pues para el día que me enferme, porque ¿quién te da? ¿No? Bendito sea el Señor Jesús. Y esto me ayuda a mí a salir adelante. Pues la mujer de flujo de sangre no salía adelante con su dinero. Un rey, un gobierno, con su dinero, era rey. Los doctores no pudieron hacer nada. Este rey tuvo más la confianza en la ciencia médica que en el Dios que conocía. Y la Biblia nos dice, bendito sea el Señor Jesús, cuán difícil de que una persona que confía en su dinero o en su riqueza se involucre o se relacione en los asuntos de Dios, o que venga al Señor, ¿no? Difícil, dice la Biblia, muy difícil. Primera de Timoteo 6, 17 y 18 dice la Biblia: a los ricos de este siglo o a los adinerados manda que no sean altivos por lo que tienen, no se ensoberbezcan porque tienen. ¿Me explico? Con tu dinero te mueres, te enfermas. ¿Qué ganas con ensoberbecer? ¿Sí o no? Amén. Entonces a los ricos de este siglo manda que no sean activos ni pongan la esperanza en las riquezas o la confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién. ¿Sino en quién? En Dios. En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. En la traducción lenguaje actual lo dice así, de esta manera: adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene, como la mujer de flujo de sangre. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Pero si me enfermo, y siempre con el miedo, ¿no? Siempre con el miedo. Porque no confiamos, pienso yo, algunos de nosotros, de verdad, lo suficiente en el Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Dice el Señor: a ver, diles que si tienen confianza en mí, si dependen de mí, que repartan, que sean generosos, que sean personas de buenas acciones, que lo demuestren. Pero el joven rico que hizo: no, hombre, no, Señor, hasta se enfermó y se fue, porque de eso dependía, de su dinero. No tuvo la confianza en el Señor. Y así muchos de nosotros también, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén, amén. Digámoslo, hermanos, es cierto, es amén. Así es. Bueno, en Ezequiel 7, 19 dice la Biblia así. Fíjate lo que dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Ezequiel 7, 19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán, y dice la Biblia, ¿y qué? Librarlos. Fíjate, hay ocasiones, hay veces donde el dinero no te podrá librar por lo que tú o yo en ocasiones atravesemos. ¿Me explico? Como en el caso de la mujer de flujo de sangre, en el caso de Asa, ¿verdad?
Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué ganas con tener dinero si el dinero no puede hacer nada? ¿Sí o no? Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, en Levíticos 12 es parte, este pasaje bíblico, del problema o de la situación de la mujer. Fíjate, mira, sufre por los doctores, porque viven ahí, hermanos, constante, trabajando ahí con ella. ¿Dónde está el problema? Mira, si yo tengo un problema con el carro, ¿no? Y es la batería, pues ahí uno tiene que acudir a moverle ahí a los cables, quitar ahí lo que sea necesario para poner batería nueva o cargar la batería, ¿no? Esta mujer, si la atendían los médicos, pues tenían que haber ido a tratar con el problema, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Dice la Biblia que ella sufría mucho por causa de los médicos, y luego aparte, pues se le estaba yendo su dinero porque tenía que pagarles. Y lo más tremendo es de que nada podía aprovechar. Amén. Le iba peor, dice la palabra de Dios. Pero hay otra situación en la vida de esta mujer. Dice la Biblia que la vida se le está yendo. 12 largos años, nada más imagínate, pálida, ¿no? La vida se le está yendo. La sangre es la vida de la persona. Ahora, dice Levíticos 12, 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba o se preñe o se embarace y después que dé a luz un varón, será inmunda 7 días. 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días más 7. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 40. Es lo que dice Dios. Una mujer, después de que dé a luz a su muchacho, después de que se haya embarazado, se va a mantener 40 días purificándose. Amén. Se va a cuidar de no tener relaciones sexuales con su cónyuge. Algunos pues se pasan de derecho, ¿no? Y no respetan esos 40 días, a veces ni el periodo de los 7 días. Entonces, más imagínate el marido de la mujer, 12 años, con flujo de sangre, y no se puede tener relaciones sexuales. No se puede. Bendito sea el Señor Jesús, porque está impura la mujer. Dice la Biblia ahora, bendito sea el Señor Jesús, más adelante, mas ella permanecerá 33 días, más 7 son 40, purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. 5. Si diera luz hija, ya no es varón, es mujer, será inmunda 2 semanas, 14 días, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Levíticos 15, 21 dice así la Biblia: y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. 7, 8, ¿no? A lo más. Quizás 10. Pero si sigues, eres inmunda. Entonces, nomás imagínate, pobre varón, 12 largos años. ¿Aguantaría el viejo? ¿Le sería fiel? ¿No la abandonaría? ¿No la dejaría? Pobre mujer, ¿verdad, hermanos? ¿Qué situación? Bendito sea el Señor Jesús. Y dice la Biblia ahora en Marcos capítulo 5. ¿Se acuerdan ustedes dónde terminamos el mensaje del gadareno endemoniado? ¿Verdad?
él le dice a Jesús una vez liberado: Señor, déjame seguirte. ¿Qué le dijo Jesús? No. Ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. En Daniel 4 leímos, ¿verdad?, que Nabucodonosor dijo: conviene que yo declare que señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida. Y Pedro dice: porque no podemos dejar de decir o de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es conveniente hablar, decir lo que Dios ha hecho en tu vida, pero que sea verdad, que no sea mentira. Amén. Amén. Algunos le añadimos, ¿no?, a lo que de verdad Dios no ha hecho en nosotros. Mira lo que dice entonces Marcos 5:27. Cuando oyó, ¿qué oyó esta mujer? Hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, te alabamos, bendito Dios. Vino por detrás entre la multitud, tocó el manto. Gloria a Dios por los que hablan y dicen y testifican de Jesús. Daniel 4:2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Pedro dijo: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando ella oyó hablar de Jesús, bendito sea el Señor Jesús, sé luz donde tú estés, sé sal donde tú estés, para que cuando tú hables de Jesús, te crean. Porque si tu luz no sirve, si tu sal no sirve, mira, vas a ser hollada y pisoteada por quienes tú les quieras testificar o hablar de Jesús. ¿Sí o no? Amén. Amén. Lucas 19, veamos el verso 2 y el verso número 3. Bendito sea el Señor Jesús. Quiero que notes este punto, es importante. Lucas 19, 2 y 3. Y sucedió que un varón llamado como Zaqueo, que era jefe de los publicanos, digan conmigo, jefe de los publicanos, y rico. Este hombre era rico, era el patrón, era el mayordomo de publicanos o cobradores de impuestos. Este hombre Zaqueo, jefe y rico, dice la Biblia en el 3, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba, ¿qué, hermanos? Ver o conocer o saber quién era Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Te alabamos, bendito Dios. ¿Recuerdan a ustedes a Bartimeo? En la Biblia, claro. El que de repente perdió la vista. Cuenta la Biblia de que en una ocasión Jesús pasaba cerca por donde estaba Bartimeo, y Bartimeo no miraba, pero tenía unas orejotas tremendas, hermano. Como las liebres, ¿no? Como los burros. Era muy bueno oír. Y él no miraba, pero oía, y el alboroto, el escándalo, decía: pues ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se oye tanta gente, tantas voces? Y le dijeron: es que Jesús viene pasando por aquí, Jesús viene. Entonces él empezó a gritar: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía que se callara, pero él con más fuerzas seguía clamando y seguía diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo manda traer, lo manda llamar. En ese momento Bartimeo arroja su capa. Esa capa era un permiso o una licencia para mendigar, para pedir. Y vamos a decirlo así, de esta manera: que Zaqueo chaparrito, como cobrador, jefe de los impuestos, vinieron y dijeron: mira, ¿sabes que hay un hombre que no tiene dinero para pagarlos? Encárgate tú eres el jefe, tú ya eres el que vas a determinar qué es lo que vas a hacer.
Entonces Zaqueo va y se presenta ahí, oye, tú, Zaqueo, yo entiendo que estás ciego, ¿verdad? Pero pues ¿a mí qué? Pagas porque aquí todos parejos. A ver qué vas a hacer, te vas a meter en problemas. Mira, espérame, dame chance. Es que la gente es dura, no quiere cooperar, no me quiere dar, no tiene compasión ni los pobres ciegos. No tienen respeto, me explico. No le echaban ahí a la vasijita o a la cazuelita, no, al botecito. Y quizás vamos a decirlo, Zaqueo le dice, bueno, te voy a dar chance de esta semana. Si ya para la otra semana no tienes para pagar, mira, vamos, te vas a meter en problemas. No, está bueno, mira, yo voy a comprar que todo lo que me dicen, que todo lo que me den, juntártelo, tenértelo aquí para pagarte. Yo no estoy diciendo así, vamos a imaginarlo, ¿no? No estoy diciendo que sea exactamente así para que tú no vayas a la Biblia y, hermano, no, entiende lo que te estoy diciendo. Puede ser una posibilidad. ¿Por qué Zaqueo quería ver a Jesús? La mujer oyó hablar de Jesús, fue la razón de que se acercó y buscó a Jesús. Si oyó hablar de Jesús, algo le tiene que haber contado, algo le tiene que haber dicho. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ya Jesús lo manda a hablar, lo manda a traer y le dice, ¿qué quieres que haga por ti, Bartimeo? Que recobre la vista. ¿Y saben? Jesús hizo un milagro y recobró la vista. Quedó completamente sano. Bendito sea el Señor Jesús. Pero ¿se acuerdan ustedes de Lázaro? Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a decirte que también el chaparrito Zaqueo llegaba ahí con Lázaro. Era el jefe, era el cobrador, ¿no? de los impuestos. Y pues ahí sale Marta, sale María. No, es que mi hermano está enfermo, está muy enfermo, mira, está hasta la agonía. Mira, pues a mí que, pues si está enfermo, pues es cuestión de ustedes, usted tiene que pagar. O díganme si no es así, hermanos. ¿Le interesa al gobierno que estés enfermo, que no estés trabajando? Ahí le pagas o sufre las consecuencias, te despoja, te quita, te lleva a corte, pierdes. Terrible, ¿no, hermanos? Entonces, pues ahí está también ahí las hermanas de Lázaro diciéndole a Zaqueo, no, espera, mira, quizás se recupere y se pone a trabajar y entonces ya te va a dar lo que tiene que pagar. Te va a pagar los impuestos o las taxas, vamos a decirlo así, ¿no? Pues nada más esta semana les doy, o 2 semanas, no sé, no, vamos a poner 2 semanas. Y si 2 semanas no tienen, bueno, atenta a las consecuencias. Pero Jesús dijo, Lázaro, y Lázaro salió de la tumba. Bendito sea el nombre de Dios. Te alabamos, Padre bendito. Qué bueno es el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Se acuerdan ustedes de Jairo? Que iba a ser la última enseñanza que vamos a tener hoy en este día. La hija de Jairo. Bueno, vamos a decirlo también. Jairo, ¿no? Visitado por el chaparrito Zaqueo. Y lo mismo, pues tengo a mi hija que está agonizando, se está muriendo. Me explico, ella ha estado tanto en doctores, tanto en medicina. Y bueno, también Zaqueo medio compadeciendo, te doy 2 semanas, te doy 3 semanas. Te hago esa extensión para que me juntes el dinero y si no, pues atente a las consecuencias. Pero Jesús dijo a la hija de Jairo, Talita cumi, o niña, a ti te digo traducido, levántate. Y se levanta la niña y empieza a andar. Y Jesús le dice, hasta denle de comer. Pues ya tenía 12 años, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. El leproso, ¿se acuerdan ustedes? Que era samaritano, que fue curado, que fue el único de los 10 que regresó y se postró ante Jesús. Me explico, dándole gracias a Dios porque ya su enfermedad había desaparecido. Y vamos a decir, oye, si tú, y de lejos atirantando una vasija, pero échale, pues es que mira, es muy difícil mi situación, no hay quien me ocupe, mira mi estado. Y así personas que tienen un tipo así que son difíciles porque a veces no se han cuidado y no hay quienes de trabajo por rastrillos
o por borrachos, empedernidos, llegar tarde y a veces no tienen, ¿verdad? Y el gobierno no perdona eso, hermanos. O le pagas o le pagas. ¿Sí o no? Y vamos a decir que Zaqueo se compara también del leproso ese, ¿no? Y le dice, bueno, también te extiendo un tiempo a ti para que me juntes y me pagues. Y Jesús le dijo, ve y preséntate, muéstrate a los sacerdotes que te inspeccionen, que te chequen, ellos determinarán si ya estás sano o no. Pero ellos allí se daban cuenta por sí mismos de que estaban siendo curados, sanados. Por eso regresó y le daba honra y gloria a Dios, ¿verdad? Porque había sido curado, había sido sanado. Ya la vamos, bendito Dios eterno. ¿Se acuerdan ustedes de la mano seca? Que Jesús le dice, a ver, ponte en medio y extiende tu mano. Y extendió su mano y Jesús le restauró la mano. Vamos a decir que Zaqueo también lo visitó. Oye, ¿qué pasó contigo? Mochilas, ¿no? Los impuestos, las taxas. Es que mira, me es difícil trabajar, tengo una mano, no la puedo mover bien. Y es la derecha, vamos a decirlo así, ¿no? Con la izquierda es muy difícil, no hay quien te ocupe, ¿cómo puedo manejar yo el martillo o la herramienta con una sola mano? ¿No? Y eso no le interesa al gobierno. Pagas porque pagas, ¿no? Pero Jesús lo sanó, Jesús lo restauró a ese varón. Pero vamos a decir que Zaqueo le extendió también unos días. Bendito sea el Señor Jesús. La suegra de Pedro. Oiga, ¿y usted qué pasó? Imagínate Chaparro Zaqueo ahí visitando a la suegra de Pedro, enfiebrada, bien acalenturada. Pues es que no, he estado mala, ¿no? He tenido problemas y mira, nótame, ¿no me ves? Pues sí, pero ¿eso qué? ¿Aquí pagas o pagas, no? Y también extendiéndole unos días también Zaqueo para que le costara el dinero y se le pagara. Pero Jesús la tomó de la mano a la suegra de Pedro y le sanó y andaba de fiebre, hermanos. O sea, Jesús por donde pasaba, Jesús donde se hacía presente, la gloria de él se dejaba ver. Terrible. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes de los panes y de los peces 2 veces? ¿No? Jesús hizo un milagro terrible con panes y con peces, pocos panes y pocos peces. ¿A cuánta multitud, a cuántas personas le dio? Primero 4,000 varones sin contar mujeres, ¿verdad? Ni niños, y luego después a 5,000, sin contar también mujeres y niños. Estás hablando de arriba de 20 y tantos mil personas. ¿Sí o no? Terrible lo que Jesús hacía. Ahora Jesús Zaqueo regresando con aquel leproso y aquel viejecito. No, acércate, mira, estoy sano, aquí te tengo tu dinero. Oye, pero esto yo sabía que era incurable, que era un imposible de que tú puedas ser sano. ¿Quién te sanó? ¿O cómo lo hiciste? Y ese leproso diciendo, Jesús, el Hijo de Dios, me curó. Zaqueo, Jesús. Bueno, Jesús lo curó, ¿verdad? Y luego Jesús yendo ahí con Jairo, y a Jairo no saliendo así, Bartimeo no saliendo así, no. Ahí voy tú, Zaqueo. No, abrió la puerta, mirando, saludándole. Tú eres cobrador, eres Zaqueo. Mira, pues bueno, gusto, pero ¿cómo sabes de que yo soy así o asá? Porque te estoy mirando. Oye, pero si tú estabas ciego, estaba, tú lo has dicho. Estaba. Ahora ya te miro y bien claritito. ¿Y quién te abrió los ojos? ¿Quién te dio la vista? ¿No? Jesús, clamé a él y él me sanó. Ya van 2. Jesús, ¿verdad? Y cuando llegó ahí con Lázaro, ya la vamos, bendito Dios. Ya imagino Marta y María, ¿no? Jesús lo levantó, Jesús lo restauró, Jesús lo levantó entre los muertos. Jesús fue el de los panes, Jesús fue el de los peces, ese milagro. Terrible. Bendito sea el Señor Jesús. Jairo, Jesús levantó a mi hija. El Gadareno, Jesús me liberó de los demonios. De tanto ir, el Chaparro Zaqueo, Jesús, pues yo quiero saber quién es ese Jesús. Yo quiero conocer quién es ese Jesús. Yo quiero ir a donde ese Jesús.
Por eso conviene que testifiquemos y que hablemos. Y contemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero algunos tenemos la boca bien cerrada, hermanos, para hablar de Jesús, pero hablamos de la hermana de ella para bien. O del pastor, ¿no? El hermano Alfredo. Pero Dios no te mandó hablar de Alfredo, ni del pastor, ni de nadie, te mandó hablar de él. ¿Sí o no? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En Hechos capítulo número 9, verso 33 al verso 34, dice así la Biblia. Hechos 9, 33 al 34. Mira lo que dice la Biblia. Recordemos de que la mujer de flujo de sangre oyó hablar de Jesús. Y vamos a decir que esto yo. Hechos 9, 33 al 34. ¿Cuántos años tenía ella de estar enferma? 12 largos años. Y dice la Biblia en Hechos 9, 33 al 34, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ¿cuántos años? 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, imagínate, Eneas platicando o testificando y la mujer de flujo de sangre oyendo. Yo llevaba 8 años enfermo, postrado en cama, pero un siervo del Señor Jesús me dijo: Eneas, Jesús te sana, alza tu cama, levántate. Y al instante yo me paré, yo fui sano. Pero podrá con los de 12 años, pues tú tenías 8. ¿Me explico? Pero yo llevo 12. A lo mejor lo mío está más complicado. A lo mejor aquí sí el Señor se va a atorar. Juan capítulo 5, verso número 5. Hay otro testificando, otro hablando. Mira, Juan 5, 5. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años? Rompió aquí. Recordó. 38 años que estaba, ¿qué? Enfermo. Paralítico. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y él de ahí empieza: no, Señor, pues sí, pero pues antes de que yo descienda al estanque me ganan, se me adelantan y pues ya no recibo mi sanidad. Y Jesús le dice: yo te lo digo, levántate, no tienes que esperarte al ángel y venga y aquí te el agua. Yo soy el sanador, yo soy el que resucito, yo soy la vida, yo soy todo, el gran yo soy, ¿no? Bendito sea el Señor Jesucristo. 38 años, entonces imagínate la mujer, si es que lo oyó, porque ella dice que oyó hablar de Jesús. Él pudo haber dicho: yo tenía no 8 como aquel, ¿no? Yo tenía más que él, 30 años más. Él tenía 8, yo tenía 38 años. Y aparece Jesús y lo que la ciencia médica no pudo hacer, Él lo hizo. ¿Me explico? Pero mira lo que dice la Biblia en Hechos 3. Bendito sea el Señor Jesús. En Hechos 3, verso número 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, allá a la puerta de la iglesia llamada La Hermosa, quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dice la Biblia que este hombre era cojo de nacimiento. Pero este hombre, cuando recibió su sanidad, según la Biblia, en Hechos 4:22, dice así la palabra de Dios: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro, hablando del cojo ese, que nació así, dice entonces la Biblia: ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más, aquel tenía 38 años, paralítico, y Jesús lo sanó. Pero este tenía más de 40 años y Jesús lo sanó, usando a Pedro y a Juan. ¿Sí o no? Entonces dice la Biblia en Marcos 5, 27 al 29, así: cuando oyó, gloria a Dios, por los que hablamos y testificamos del Señor Jesús, y que somos luz donde estamos, porque tenemos que tener cuidado.
Amén o no amén. Y somos salvos donde estamos. Porque tienes que tener cuidado para que te puedan creer. ¿Sí o no? Entonces, en Marcos 5, 27 y 29 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer, cuando oyó, es terrible, hermano, tuvo fe. Porque tú puedes oír y yo también. Y si no tienes fe, no te mueves. ¿O no me muevo? O sea, qué lástima que yo oiga, ¿no?, de Jesús y no haga nada. Esa fe no sirve, no nos lleva a nada. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor Jesús. Y dice la Biblia en Romanos 10, 17: así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La Biblia dice en Hechos, en Mateo, los evangelios, cómo Jesús, Bartimeo, Lázaro, la hija de Jairo, Eneas, la suegra de Pedro, ¿no?, dice que Jesús sanó y nos da herramientas para que la gente sane las manos, el aceite, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Y la gente le viene fe, porque está oyendo lo que dice la Biblia. Es promesa de Dios. Por el oír la palabra de Dios viene fe. Ella oyó lo que Jesús es la palabra, ¿no?, y la movió. La fe debe moverte y la fe debe moverme. Si la fe no te mueve, esa fe no es del Señor. Porque la fe del Señor mueve, te lleva a acción. No te lleva a estancarte o simplemente ser una bocona o un bocón y decir: yo soy una mujer o un hombre de fe. ¿Y los hechos y las acciones? Porque los demonios también creen, pero mira las acciones, mira los hechos de demonios y no de santos, ¿no?, de personas transformadas. Hebreos 11:1 dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esta mujer tenía la certeza porque se decía en sí misma: si yo toco tan simplemente el borde de su manto, yo quedo completamente sana de este azote. Y la llevó, aunque aún todavía no lo miraba, aunque aún todavía no sucedía, ella lo creyó, tuvo la certeza, tuvo la seguridad. Y eso es la fe, la seguridad, la certeza de lo que se espera, de lo que aún todavía no ves. ¿Me explico? Te lleva a hacerlo. Y una vez que tú lo hagas, lo vas a ver. ¿Sí o no? Lo vas a ver. Después entonces dice la Biblia en Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nunca digas que tú tienes fe y no tienes obras. ¿Sí o no? Así yo y truene, tú tienes que saber. Hoy el Señor me decía muy temprano en la mañana, no miento, y oiga, mi hermano Pino me lo decía por usted. Y yo sé que usted cree, pero usted sepa que Él no miente. Usted haga, viva lo que dice el Señor, Él no miente. Así se ponga de todos colores, dice el Señor: yo no miento. Yo no miento, yo no miento. No desperdicia, no pierde su tiempo en hacer lo que yo les pido, en vivir lo que yo les digo. Yo no miento. Él no miente. No miente. No miente el Señor. Él es la verdad. Entonces, pero siempre es imposible agradar a Dios, porque es necesario, conveniente, obligatorio, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mateo capítulo 9, verso 27 al verso número 30. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 9, 27 al 30. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David.
están refiriendo a Jesús. Verso 28. Y llegando a la casa donde Jesús se hospedaba, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, fíjate lo que sigue, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, fíjate, conforme a vuestra fe se ha hecho, conforme tu fe, conforme mi fe, así Dios se va a mover, así Dios va a actuar. ¿Me explico? Conforme a nuestra fe. Y dice la Biblia en el verso 30, y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Me explico? Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad, que nadie lo sepa, de eso no quiero hablar, sino que ellos vieron la gloria de Dios. Conforme a su fe, vieron la gloria de Dios, la bendición de Dios. No fueron defraudados, no fueron avergonzados, ¿no? Dice acá la Biblia en Marcos 5:30 al 32. ¿Cuánto nos queda, hermano mío? Bendito sea el Señor Jesús. En Marcos capítulo 5, versos 30 al 32, dice así la palabra de Dios. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, noten este punto, es importantísimo. Ella decía, dentro de su persona o en sí misma, si yo tocare tan simplemente el borde de su manto, yo quedaré completamente sana. Y lo hizo. Lo tocó. Y en el momento que toca a Jesús, ¿qué tocó a Jesús? Hablando de ella, su mano, el borde o su fe. Jesús le dijo, tu fe, ¿verdad? Entonces, eso toca a Jesús, la fe. Cuando tú tocas a Jesús, Jesús despide o suelta, ¿explico? O desata, ¿no? Te alabamos, bendito Dios. Dice aquí la Biblia, poder. Porque dice la Biblia, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder, de algo digo poder. ¿Sabe lo que dice esta palabra aquí, poder? Quiere decir milagro. Entonces Jesús se da cuenta en sí mismo el milagro que había salido de él. De Jesús salió un milagro, porque hubo alguien que lo tocó con fe. ¿Qué sale de Jesús? Cuando le creemos, milagros, hermano, poder, bendición. Te alabamos, bendito Dios. Y dice la Biblia, volviéndose la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Mira, una de las cosas que toca a Dios es la fe para que Él suelte un milagro sobre tu vida, ¿verdad? Otra es tu obediencia. Mi obediencia. ¿Se acuerdan ustedes de que Jesús fue invitado a unas bodas en Cana de Galilea y faltó el vino ahí? María se acerca y le dice, mira, se terminó el vino, no tienen vino, ahora ¿cómo le van a hacer? Entonces Jesús dio ahí instrucciones, dijo, miren, aquí hay unas tinajas, y eso lo van a hacer ustedes y no yo. Llenen ustedes estas tinajas de agua hasta arriba, y van a ver lo que voy a hacer yo. Y lo hicieron, ellos, llenando las tinajas hasta arriba, obedeciendo a Jesús, y Él hizo el milagro de convertir el agua en vino. Tu fe, tu obediencia, te lleva a ser una candidata o un candidato para que Dios suelte sobre tu vida o sobre mi vida milagros. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Tu humillación. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer, la cual la Biblia llama en Mateo cananea, que tenía una hija atormentada por demonios, la cual vino a Jesús gritando, clamando y diciéndole, Jesús, ten misericordia de mí, tengo una hija atormentada por un demonio? Y Jesús la ignoró y no se ensoberbeció. Pues, ¿quién es este que no me contesta, que no me responde? Pues no dijo Jeremías el profeta que clamáramos y que iba a responder él. Sí, pero Jeremías dijo, ¿cuándo?
¿O dice cuándo? Simplemente te dice, clama a mí y yo te voy a responder. Bien dijo David, tuve que esperar paciente, pero me respondió. ¿Sí o no? Entonces Dios no le responde a sus clamores, a sus gritos. Jesús sigue caminando. Se acercan a Jesús y le dicen, ya nos fastidió esta mujer de estar pidi, griti, Jesús y Jesús. ¿Y tú hasta cuándo, Señor Jesús? Si no le vas a responder, no vas a contestar, pues dile que no quieres nada con ella, que la has desechado. Yo lo estoy diciendo así de esa manera. Y Jesús le dice, déjala que se acerque, déjala que venga. Cayendo ahí de rodillas ante Jesús, le dijo, ten misericordia de mí, Señor Jesús, pero ya postrada, ya arrodillada. Tengo una hija atormentada por un demonio. Y he venido, Señor Santo, yo pensaba que no me estabas oyendo. Creo que no me estabas oyendo, ¿verdad? Porque estaba retirado. No te estaba oyendo. Entonces, Señor, ¿por qué no te paraste? ¿Por qué no quise? Bueno, Señor Santo, qué bueno que ya, por lo menos ya te paraste. Si en un ratito no quisiste, y ahorita quisiste, pues ya es un punto a mi favor. Ya por lo menos te detuviste, ¿verdad? Y le dice Jesús a ella, no está bien tomar el pan de los hijos ni dárselo a los perros. ¡Wow! ¡Qué duro! Y ella no se ofendió, se sintió, no abrió la puerta y arrancó y se salió de la iglesia, como algunos, no por menos de eso, ¿verdad? Sino que dice, está bien, Señor, soy perro, pero aún los perros, Señor Santo, comen de las migajitas que caen de la mesa de sus amos. Jesús dijo, oh, mujer, qué tremenda eres tú, eres una mujer de fe insistente, hágase contigo entonces como me has pedido. Y en ese momento, en ese ratito, un milagro espantoso en la vida de su muchacha, el demonio salió. Mira, ten fe, obedece y humíllate delante de él. Y candidata o candidato eres para que Dios haga milagros en tu vida. Cosas que el hombre no puede hacer, Jesús las puede hacer. Amén o no. Amén. Pero sé soberbia, sé soberbio, sé altanera, sé altanero, pasa por alto lo que oyes y aprendes del Señor, échalo a tus espaldas y pídele para tus deleites, para tus placeres, para tus gustos. Pídele y te quedarás pidiendo. Y no vas a recibir porque estás pidiendo mal. Santiago capítulo 4, verso número 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o placeres. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Marcos 5, 33 al 34. Ya voy a terminar, hermana Meli. Deme una señita cuando nos queda. Marcos 5, 33 al 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo, esta es la mujer ya sana, la que tenía el problema de flujo de sangre, y le dijo toda la verdad. Fíjate lo que dice Jesús en el verso 34. Porque Jesús decía, ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Y como era inmunda y no podía tocar a nadie, ella no quería salir, hermano, pero después de Jesús insistir y mirar, ella dijo, Señor, yo soy, y cayó de rodillas. Perdóname si te toqué y no debería. Mira, Jesús le dijo, los mandamientos no son para mí, son para ustedes. Yo soy Dios. A mí tú me tocas y no me contaminas y no pasa nada. Por eso yo los leprosos, que me toquen, que me agarren. Yo soy Dios también. Soy hombre 100%, pero a la vez también soy Dios. Y como Dios en mi vida no pasa nada. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces ella le cuenta y le dice toda la verdad a Jesús. ¿Me explico? Y él le dijo, hija, le llamó hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Mira, en la Nueva Traducción Viviente, ya para terminar, ya vete arrimando, Marlene, Marcos 5, 37, 34, Nueva Traducción Viviente lo dice así. Entonces la mujer, dice, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Fíjate cómo termina aquí, me encanta, se acabó tu sufrimiento.
veo fin. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios porque ella oyó. Gloria a Dios por lo que abrimos la boca. Y no nos avergonzamos de Jesús, porque Jesús dijo que se avergonzara de mí en esta generación perversa y pecadora. Cuando yo regrese con mis santos ángeles, también me avergonzaré de esa persona. No te avergüences, como dijo Pablo, del Evangelio. Si tú no te avergüenzas del Evangelio, es no avergonzarte de Dios. Porque Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Si este otro mensaje te fue una bendición para tu vida, por el hecho de que es de Dios, dáselo al Señor, no al pastor, no, al Señor, el aplauso con todo tu corazón. A Él la honra, a Él la gloria. Él se lo merece, gloria al Señor Jesús. Amén. Amén.